Hola a todos. No puedo hablar muy fuerte porque nuestra hija está durmiendo arriba de nosotros. Pero decirles bienvenidos a todos a este episodio 1 de nuestro podcast Madero. ¿Cómo estás, amor? ¿Todo bien? Hola a todos, hola amor, ¿todo bien? Eh, contenta y en verdad ansiosa. La ansiedad nos persigue, La ¿no? ansiedad nos persigue, pero muy feliz porque estamos grabando este primer episodio de algo que soñábamos, algo que queríamos, algo que sentíamos que podríamos hacer. Y bueno, aquí estamos. Buenas noches a todos y muy feliz por estar aquí. Estamos cumpliéndonos a nosotros mismos. Qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil. Eh, Son casi las 12, sí, 12:05. Saben que el otro día pensábamos con mi esposa aquí que la mayoría de la población, de la gente, trabaja para alguien, ¿no? Tiene un jefe que está ahí esperándolo al otro día a llegar temprano, ¿no? Tienen un horario y quizás muchos sueñan con tener una libertad en cuanto al tiempo, ¿no? Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que a veces cuando las cosas son por uno, las pospones, y las cosas que son para otro, eres como más responsable, ¿no? Para no fallarle. Por eso te digo que a veces es más fácil fallarse a uno mismo que fallarle a los demás, Ya ¿no? nos hemos fallado tantas veces. Bueno, yo digo por mí. A metas que uno intenta cumplir y falla. No sigue adelante. Por ejemplo, el gym. Uf. Sí, todavía pagamos el gym. Yo llevo pagando como 6 Ay, meses no. sin poner un pie en el No gym. puede ser. Qué vergüenza, qué vergüenza. No deberían saber de eso, amor. Bueno, yo estoy pagando, pero digamos que pongo el pie 2 veces por mes. Pero está bien, algo es algo, Sí, ¿no? Se algo paga es algo. algo. Vale Algo la es pena. algo. Mira, nosotros queremos hacerles una pregunta. Ujú. La pregunta es, ¿ya te has sentido que estás estancado en tu vida? Que vas viajando dentro de un tren y ves mucha gente pasando por las ventanas y ellos están haciendo cosas y tú eres el único que estás ahí detenido dentro de un tren sin hacer nada. Y empiezas a desesperarte, compararte y ver que tu vida está estancada. No sé si te has sentido así, amor. Hoy está buena la comparación, se te ocurrió a ti o desde un libro. No se me ocurrió a mí. Oh, está buena, ¿eh? Ujú. Y Está es como... una buena metáfora, me gustó. Gracias. Porque sí me he sentido así, y más todavía con esto de las redes sociales, ¿no? Me acuerdo el otro día que estábamos escuchando un podcast de una psiquiatra, ¿es, no? Una psiquiatra. Psicóloga. Sí, psicóloga que habla de varios temas, pero el episodio que nos marcó, ¿no? Aquí lavando la loza en la cocina, escuchando que ella hablaba de las redes sociales y de alguna manera puso en palabras lo que nosotros hemos como experimentado. Yo creo que toda la sociedad la experimenta hoy. Y ella decía algo interesante, como que hablaba de las sociedades más primitivas, la vida nómade, y cómo de alguna manera evolucionamos en cierto sentido en tecnología, en civilización, en ciudades, pero nuestra condición mental muchas veces como que la tecnología avanzó más rápido que nuestra Nuestro mente, cerebro, sí, y nuestra nuestra manera de forma. reaccionar a las cosas, Sí. ¿no? Por ejemplo, ella decía la validación, ¿no? Nuestros instintos, yo creo. Claro, eso, los instintos. El compararse o el buscar validación. Y decía, imagínate una vida en aldeas, ¿no? Donde la validación era tan importante, el encajar era tan importante que tu supervivencia se basaba en eso. O sea, si tu aldea no te aceptaba o te botaban, te echaban de la aldea, de ese lugar, literalmente morías. Porque tu manera de sobrevivir era pertenecer a un grupo, ¿no? Y ahora con esta vida moderna es interesante porque como que nuestra mente, decía ella, ¿no? Como que nuestra mente busca encajar a modo de supervivencia, pero en realidad en un mundo digital, ¿no? Queremos encajar en las redes sociales. Claro, y quizás nuestra mente inconscientemente o nuestros instintos
buscan sobrevivir o piensa que lejos de esa aprobación vamos a morir cuando en realidad no es así. Si no recibes los likes, si nadie te ve en redes sociales, si no hiciste ese proyecto que estabas esperando hacer, o si lo que compartiste no tuvo la acogida, los comentarios que esperabas, no va a pasar nada. Pero nuestra mente quizá nos dice otra cosa, ¿no? De hecho, amor, aquí vamos, creo que van a ir descubriendo cosas de quiénes somos y cómo somos. Pero yo siempre digo al Dani como, no digas así. Cuando él, por ejemplo, sube un video que no tienes los likes que le esperaba, o alguna canción o algo simple que expone al mundo, y en el primer minuto que no tienes los likes que él esperaba, él me dice, oh, fue un fracaso. Pero te lo digo yo de sé broma. que lo dice en broma, es una broma, pero yo encuentro que esa palabra fracaso es como demasiado fuerte para usarla ahí en ese momento. Y obviamente no fue un fracaso, porque bueno, el simple hecho de hacerlo ya es algo excelente, de tirarlo al mundo, pero vamos a hablar de eso más adelante, del proceso creativo y todo. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, es no fallarnos a nosotros mismos, porque habíamos puesto en una agenda que hoy íbamos a empezar con este podcast, y les somos sinceros, no estábamos con muchas ganas. Estábamos, O sea, de hecho, ganas sí, pero sí, energías no. energía no. Fue un día bien pesado, ¿no? Costó hacer dormir a la Sofi, somos padres primerizos. Pero aquí estamos para no fallarnos a nosotros mismos y buscar la constancia, ¿no? Amor, y hablando acerca de padres primerizos, ¿te acuerdas cuando llegó el primer año de la Sofi ahí en nuestra casa, en nuestra vida? Y yo me acuerdo que llegaste al fin del año y me dijiste, amor, no hice nada. Después del primer año Después del primer tenerla, año, ¿no? Sí. de que tener una bebé en casa. Y bueno, para mí fue súper fuerte escucharlo, porque yo sentí tu tristeza y yo sé a qué te referías. Tú estás diciendo acerca de arte, de música, de proyectos grandes y todo, y realmente eso estaba pausado. Pero que tú me digas que no hiciste nada, para mí es algo completamente injusto, porque yo creo que yo y la Sofi no sobreviviríamos si no fueras tú, como dándonos agua en la madrugada, porque lo que más siente una madre es sed cuando está amamantando, y bueno, muchas otras cosas que si no fuera por ti sería imposible. Pero ¿cómo fue ese sentimiento? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué sentiste que no hiciste nada? ¿Y de dónde vino eso? Sí, en realidad yo estaba acostumbrado a lanzar proyectos, música, varias veces por año, ¿no? Con mi hermano teníamos este ministerio de Conexión Cielo, pero fueron tantos cambios, y el cambio principal fue el tener a un nuevo ser en mis brazos, ¿no? Que como que se pausó ese lado de mí, ¿no? Seguía cumpliendo en mi trabajo, seguía trabajando aquí en la iglesia como pastor de alabanza y adoración, pero no en lo grande, no en los grandes proyectos que ya estaba acostumbrado a hacer. Y como que a veces la inercia duele, ¿no? Como frenar un poco o cambiar de enfoque, ¿no? Eso, cambiar Sí, de enfoque. porque, o crear de una manera diferente. Y aquí está el nombre de este primer podcast, porque no sé si ustedes sabían, no, ayer estuve hablando de esto, que la palabra... No, yo tengo que decirles. verdad. Bueno, esa dale parte tú. me toca. Sí, esa parte te toca, está bien. Ya, pero bueno. No, dale con esa parte. Vamos a hablar Sí. de crear y criar. Ajá. Y nuestros amigos que están ahí, quizás ya notaron que mi acento es un poco diferente. Los que me conocen también, soy brasileña. Aunque hablas perfecto. Ay. Que yo te enseñe, soy un buen profesor. Gracias. La palabra crear o criar en portugués es la misma palabra. Tanto criar de criar un niño, de crear un niño, ¿cierto? Sí. Cuanto criar de arte. De hecho, puede ser que yo me confunda hablando en el podcast, porque se me hace difícil hacer esa separación. Yo creo que criar es como de educar a un niño, ¿cierto? Y crear es de arte. Exacto. Okay. En español, sí. En español. Pero en portugués es solo una palabra. Es solo ¿no? una palabra, claro. Sí. Y sabes que yo estaba investigando ahora un poquito de que
viene de la misma raíz latina, ¿no? De creare. En portugués quedó como una sola palabra, pero en español se le dio como estos dos sentidos, ¿no? Pero viene de la misma raíz y eso es bonito, porque yo dije, bueno, yo no hice nada o no creé nada, pero estaba creando Literal. lo más espectacular, lo más importante en ese momento, que era nuestra hijita, un ser humano, ¿no? Darle todo lo que necesitara, llevarle agua a la mamá para que pudiera salir esa leche. Hacer compras, ay, fuiste muy literal. Hacer compras en supermercado, o sea, todo sí, y todos los que los padres primerizos saben que es pesado, no solo el primer año, dicen que después se pone peor. Bueno, pero bueno, no pensemos en ánimo, eso. ánimo para todos los que están creando y criando, ¿no? Y hablando de eso, queríamos contarles que no somos tan buenos de lectura, pero estamos esforzándonos. Y nos llegó un libro a nuestras manos. Bueno, el Dani compró ese libro y estaba ahí mirándonos y no nos atrevíamos a leerlo. Te obligué a leerlo también una noche, ¿no? Me obligaste Te a lo leerlo. lancé. Y yo solo llegué a leerlo porque se me perdió el teléfono y me quedé como una semana sin teléfono. Bueno, y terminó que ese libro como que nos llegó mucho, habló mucho a mi corazón. Es un libro que se llama How to Be Here, de Rob Bell. Y, que en español es Cómo estar aquí. Y parece que como un libro así como de mindfulness, así como el título parece como de meditación, presente, respirar, pero no tiene nada que ver con eso. Un libro como muy cristiano, muy profundo en sus ideas. Y bueno, queremos comentar cosas que hemos visto en ese libro que conectan con esa pregunta que hicimos, de sentirse estancado y todo. Y él comienza con un concepto muy importante, que es el concepto de la blinking line, que es como cuando abrimos el computador o vamos a escribir un correo o escribir, no sé, una tesis o algo, escribir algo. Ahí hay una línea que está como parpadeando. Y esa línea, el autor dice que es una línea de nuestra vida. Todos nosotros tenemos una línea parpadeando todos los días, a todo el momento. Y eso puede parecer como abrumador, de como, wow, ¿qué voy a hacer con mi vida? Todo depende de mí y todo. Pero también es algo lindo, porque significa que todos estamos comenzando de cero. Todos tenemos algo nuevo que podemos comenzar y crear. Sí. Y yo creo que ahí todo depende del siguiente paso, o sea, la primera letra o la primera palabra, porque yo creo que, no sé si a ti te ha pasado cuando yo escribí mi tesis, por ejemplo, de teología, me acuerdo que costó demasiado empezarla, ¿no? ¿Cómo la empiezo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Pero cuando ya empiezas a escribir, como que te van surgiendo las ideas, te vas avanzando, ¿no? Y yo creo que es lo mismo si estás empezando un proyecto, una idea, o simplemente estás como nosotros, como padre, primerizo. Yo creo que tienes una oportunidad tremenda de qué es lo que vamos a hacer con esa línea que parpadea, ¿no? Exacto, y es interesante porque hablando de ese momento que tú dijiste que no hiciste nada, el autor dice que aunque parezca que uno no está haciendo nada, así como arte, música, pintura, un proyecto así como para el mundo, para como, no sé, una haciendo ONG, mucho dinero, claro. una ONG, pero tú nunca no estás creando, ¿me entiendes? Tú siempre estás creando algo. Y eso te hace mirar diferente a lo que tienes delante tuyo. O sea, en mi caso, me hizo mirar diferente a la maternidad porque tengo un bebé delante mío y la estoy criando, o sea, tanto arte cuanto enseñanza, mucha responsabilidad, pero también es algo que lo vi no de una forma tan pesada. Es como una forma de que no estoy dejando de hacer algo maravilloso para el universo, con luces, con música. Simplemente estoy en el silencio de mi casa, con sus musiquitas de niños que le gusta, pero eso también es arte. Eso también es crear. Sí.
Oye, eso está heavy porque como que parece que en la sociedad actual nosotros dependemos mucho y vuelvo a lo de la validación de redes sociales, ¿no? Como que si algo no se subió a redes, no vale, ¿no? O tiene menos valor. Pareciera que la sociedad actual, si no está en redes, no existió o no tuvo valor, ¿no? Los que tenemos redes como vivimos un momento que queremos compartir y al subirlo recién como que pareciera ser que tuvo valor, ¿no? Si la gente lo aprecia, si la gente lo siguió, lo compartió. Eh, pero hay cosas que tienen valor en lo eterno, no porque se subió a redes o gente nos felicitó por eso, sino porque simplemente lo hicimos completamente presentes en el momento y entendimos la profundidad de lo que estábamos haciendo, por más cotidiano que parezca, ¿no? Y ahí está lo de crear, porque o sea, criar, ¿no? En español, de criar niño. a un niño, a nuestra Sí. hijita, que es la maternidad muchas veces silenciosa, ¿no? Tú me has dicho mucho Oculta, eso. sí. No hay nadie que te aplauda. Y yo ahora lo he visto en ti, amor, y también también mi labor, ¿no? Que es pesado, es muy pesado, es cansador. Yo no sé cómo antes teníamos tanto tiempo, ¿no? Y ahora al tener a nuestra hija es como wow, como que entramos a una prisión hermosa, Sí, pero pero no no que deja de no vamos a ser. salir, porque en realidad la tenemos y hasta el final vamos a estar con ella, la vamos a proteger, la vamos a cuidar, la vamos a amar y nuestra vida simplemente ya Profundamente. no va a ser la misma, ¿no? Exacto. Entonces, pero creo yo que cumplir ese rol o ese llamado con todo lo que somos es un acto creativo, ¿no? Sí. Hay otro punto que, bueno, no es que el autor habla directamente de eso, pero él habla mucho del compararse. Cuando miras a otros, porque eso es lo que sucede también cuando ves a otros y te empiezas a comparar y en ese proceso de comparación surge un sentimiento, que es la envidia. Y hubo un momento en mi maternidad donde yo ni siquiera como tenía creatividad o fuerzas o ganas, energías para pensar en reels chistosos con mi hija o para vestirla de manera como súper tierna para que sea como instagramable, como dicen. Y comencé a ver como otras madres, porque sigo muchas madres ahí de Instagram y todo, y me invadía un sentimiento raro de que no estoy haciendo lo correcto, no estoy amando a mi hija porque no lo estoy haciendo así, de esa forma, vistiéndola O pareciera tiernamente. que otros están disfrutando más o lo están haciendo más. Sí, claro, sí, están mostrando otras cosas que tal vez yo no estuviera mostrando y todo. Entonces, ese sentimiento yo admito que me invadió, pero a la vez yo como lo confronté. Y un punto importante también en ese proceso de compararse y ver que, bueno, estamos usando las redes sociales, pero también puede pasar socialmente. Y ver que alguien está haciendo algo que tú no estás haciendo. En mi caso, yo lo que he vivido es como la maternidad que me limita en muchos aspectos. Estamos solos aquí, vivimos lejos de toda nuestra familia, amigos, entonces no tenemos red de apoyo aquí. Servicios de nana y todo aquí es demasiado caro, entonces es nuestra vida, nuestra rutina es cuidar a Sofía y Dani trabajar y yo la cuido. Entonces, en ese proceso... Full time. Full time, madre full time. Entonces, en ese proceso me limitó mucho en mi forma de vivir y también en la creatividad que yo pueda llegar a tener. Y me hizo sentir como envidia de quien sí lo tiene y de quien sí lo puede. Y ese sentimiento de envidia es algo que nos hace mal. A mí ese sentimiento del tiempo que lo sentí me hizo mal. Pero también me hizo pensar y tratar de como direccionarlo hacia
el amor que tengo hacia mi hija y hacia lo lindo que es tenerla y ver la maternidad de una forma más positiva. De hecho, hablando de compararse, que es algo muy común, y yo siento que al abrir redes sociales, mayormente es el primer sentimiento que nos viene cuando empezamos. Que aflora. Porque estamos literal viendo la vida de los otros. Yo creo que no estamos diseñados para tanta información como saber, por ejemplo, algo muy cortito y ya vas con tu punto. ¿Te acuerdas cuando yo lancé una de las canciones del disco de Worship que lanzamos el año pasado, ¿no? Con CDB Worship, que es el grupo de alabanza y adoración de mi iglesia? Lanzamos una canción que se llama Mundo y justo salió un viernes donde también se estrenó el disco de Taylor Swift, el último, ¿no? Y una canción de un grupo que me encanta que se llama Forking and Country, el grupo, ¿no? Y entonces... ¿Te comparaste con Taylor Swift? Claro, pretty much. Porque es que lo que pasa es que imagínate, o sea, yo lancé mi cancioncita que tuvo a lo más 200, 300... No la llames así. Ya, pero en ese momento fue como, me sentí como, mira, igual nos esforzamos mucho, pero ¿para qué, no? Nuevamente como esa validación que está en un mundo digital, que está en una plataforma que ni siquiera es tuya, que ni siquiera son tus seguidores. El otro día escuché a un pastor diciendo eso, diciendo, yo no es que tengo esos seguidores, no me pertenecen a mí, le pertenecen a Facebook, porque o le pertenecen a YouTube, porque si el de YouTube decide cerrarlo... ¿Verdad? ¿Se van todos? Se van tus seguidores. ¿Me entiendes? Oh, o sea, no son tuyos, pensado. es como seguidores prestados que te los presta YouTube, que te los presta Facebook, que te los presta Instagram. Pero si eso en algún momento se cierra, ¿dónde quedan tus seguidores? No son tuyos, no te pertenecen, ¿no? Claro. Entonces, pero le damos tanto valor al número, a la gente, a la fama. Entonces, ¿qué me pasaba a mí con eso de compararse que tú dijiste? Lancé esto y era como, mira... El disco de Taylor Swift fue el que tuvo más streamings en su lanzamiento del mundo del año pasado. Toda la atención estaba en Exacto, y yo me sentí como una gota en un océano tremendo. Pero el valor de lo que yo había hecho no estaba ahí. Y esa es la cosa, como yo me sentí como esta historia que está en la Biblia, ¿no? Que ibas a comentar ahí de Pedro y Juan, ¿no? Claro, de hecho es interesante porque eso de compararse ya viene de tiempos bíblicos, porque Sí. literalmente Pedro se comparó con Juan. Cuando Jesús resucita y va a ver los discípulos y hace nuevamente un milagro de la pesca. Sí. Y restituye a Pedro, ¿no? Restituye a Pedro y todo. Lo perdona. Lo preguntas, Pedro, ¿me amas? Entonces luego después de esas preguntas... Él dice a Pedro como una profecía, parece. Algo así como que indicaba cómo que iba a Pedro acontecer iba a morir, con él, claro. lo que él iba a pasar. Pasar en su futuro. Pero es interesante, mira, solo un paréntesis. Le dice eso porque Pedro lo que había prometido al principio, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Oh. Entonces, ahora Jesús le estaba diciendo, tú vas a tener la oportunidad de sí cumplir lo que tú me prometiste, ¿no? Y esta va a ser tu muerte y vas a morir sirviendo a mi causa, ¿no? O sea, le estaba dando un llamado, un propósito. Pero ahora imagina todo eso. O sea, Jesús resucitado, hablando, acaba de hacer un milagro. O sea, el mismo milagro el mismo hecho que Jesús resucitado esté ahí, es un milagro, pero acaba de hacer un milagro. Tiene un diálogo profundo. Jesús le dice cómo va a morir. ¿Y qué responde? ¿Qué responde Pedro? Sí. Señor, ¿y qué? O sea... Refiriéndose a Juan, ¿no? ¿Qué va a pasar a Juan? O sea, le dio lo mismo. Claro. O sea, Jesús te estaba dando una nueva oportunidad, un nuevo llamado, una nueva vocación, y tú mirando al otro, ¿no? Queriendo compararte con el otro. De hecho, bueno, al mismo tiempo que me dio risa, me dio emoción, porque yo siento que cuando nos comparamos con otros, es que también nos da lo mismo en la vida que tenemos. Uf. Todo lo lindo que Dios nos ha dado, cuando miramos a otros nos sentimos miserables, infelices, no me gusta lo que estoy haciendo, o sea, o que me tocó, y lamentarlo de una forma tan así, es que realmente no estamos valorando lo lindo que tenemos, lo que está ahí frente tuyo. Sí.
Me recuerda a ese versículo que dice que Dios mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Siempre se toma como para no juzgar, para no hablar mal de las personas, no mirar superficialmente, pero yo creo que también nosotros le damos mucho valor a lo externo, y por eso nos comparamos, porque decimos, bueno, mira cómo veo a esta persona, pero tú no sabes, porque en las redes sociales como que sacamos pequeños trozos de nuestra vida editado y que se vea lo mejor posible, ¿no? Entonces proyectamos una identidad que quizás la persona no es del todo así como se muestra en redes, ¿no? Entonces creo yo que hay que tener mucho cuidado porque Dios te dio un llamado, así como Pedro, una vida, oportunidades, y el hecho de que tú mires a otro, lo único que haces es no apreciarlo, ¿no? Claro. ¿Sí? O sea, yo creo que es bueno mencionar que no es que estemos demonizando, o sea, quien hace cosas lindas en redes sociales. Realmente yo aprecio muchas páginas, amigos que tal vez no estén escuchando, que sí se nota que ponen Hay ahí inspiración ahí. inspiración, Sí. empeño. Yo me río mucho con algunos también, ¿no? Sí, o sea, es lindo, pero lo que queremos como mencionar es a ese sentimiento que uno tiene a veces cuando se compara con esa gente. Sí. Incluso el Rob Bell, él dice que cuando te comparas, tú estás comparando como a lo que la persona decidió mostrar. No te estás comparando a lo que él no muestra. Entonces, lo que hay detrás de una foto no sabemos y a eso tú tampoco te puedes comparar. Wow. Pero si tú estás comparando tu interior de todo lo que eres a algo tan mínimo, bueno, tan pequeño. No sé eso si está se bueno, entendió. sí, claro, o sea, como yo comparo todo mi mundo interior con algo muy limitado. Muy limitado. Entonces no es justo. No una veo el mundo comparación interior del otro. Exacto. O sea, para hacer algo justo, tendría que comparar mi mundo interior, sentarme con el otro quizás y con el mundo interior del otro, pero Wow. no podemos hacerlo. Sí. Entonces, lo único que podemos comparar son 2 fotos. Sí, o 2 videos, o 2 reels. O Hay una frase que dice que la vida es demasiado corta como para tratar de vivir la vida de otro. Tú estás diseñado para vivir tu propia vida, tu propio camino, ¿no? Y creo yo que eso es súper importante y comienza simplemente con ese sentimiento, con ese acto, porque a veces no es solo sentimiento, es un acto de gratitud, ¿no? El estar feliz, el estar contento de lo que tienes hoy. Y no creo que sea un conformismo de decir, ya no, como no buscar cosas mejores. Porque puede ser que tú tengas proyectos en tu vida, avanzar, poder darle quizás lo que no te dieron a ti, a tu familia, etcétera, ¿no? Podemos tener proyectos y sueños, pero que no nos saquen de vivir completamente presente el regalo del aquí y ahora, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Y mira, solamente ya llegando al final, ese día cuando te dije eso de que yo no había hecho nada, después entendí que en realidad había sido responsable con lo que Dios me estaba entregando, nos estaba entregando, ¿no? Y me acuerdo que ahí escribí una canción, ¿no? Y esta sección final del podcast va a ser, vamos a recomendarle canciones y puedo parecer egoísta ahora, pero vamos a recomendar una canción que es porque le viene al tema. No deberíamos empezar diferente. Tendríamos que ser con una canción de Conexión Cielo, pero en este caso una que escribí yo. Mi hermano creo que me ayudó en algunos detalles, ahí le mando un saludo. Y se llama Carpintero, ¿no? Está en el último disco de Conexión Cielo, si quieren pueden escucharla. Si llegaste aquí a este podcast y no has escuchado la música de Conexión Cielo, te invitamos a hacerla. Aquí vamos a compartir en algunos episodios algo también de nuestro viaje musical. Pero esta canción surgió así pensando en que la mayoría de los años que Jesús vivió no fue el ministerio público donde él hizo milagros, donde él caminó sobre el agua, donde él calmó la tempestad o predicándole a multitudes, sino que la gran mayoría de sus días fue en un taller, siendo carpintero, ¿no? Wow. Entonces yo me imaginaba a Jesús terminando un año diciendo, no hice nada. No, Jesús le da un valor eterno a las cosas pequeñas.
¿no? Y el ser carpintero fiel en ese taller, y no sabemos mucha información de cómo fue eso, pero yo imaginándome un día rutinario de Jesús, trabajando ahí un mueble y pacientemente, volviendo a su casa, un día normal. Y esos días normales fueron el fundamento de su ministerio público después, ¿no? También me gusta imaginar un Jesús humano, porque tenía su lado humano de preguntarse ¿cuándo será? ¿Cuándo todo eso termina? ¿O cuándo eso va a culminar? ¿O cuándo voy a poder ayudar a las personas? ¿Cuándo voy a poder sanar? ¿Cuándo voy a poder como mirar, andar con la gente, amarlos? Yo creo que también había esa expectativa, pero a la vez esa paciencia como divina, que no era el tiempo. Y eso es justamente lo que dice la canción, que no es el tiempo de darle vista al ciego y hacer todos los milagros. No es. Él sabía lo que iba a hacer y él quería hacerlo. Pero era el tiempo de solo ser un carpintero. De hecho, una frase dice, no es el tiempo de Jesús, sino es el tiempo de ser solo un carpintero. Porque Jesús fue el nombre conocido después en su ministerio público, pero quizás la mayoría de la gente no conocía a un Jesús en esos tiempos. Solo conocía a un carpintero que trabajaba la madera junto con su papá José. Entonces, solo imaginarme eso hizo esta canción posible. Yo creo que tú fuiste la coautora, amor. Y escúchala, porque puede ser que en lo cotidiano, en el estar solamente trabajando en tu taller, así como Jesús lo hizo, y siendo fiel a eso y descubrir la belleza que hay allí en esos días rutinarios, puede ser que estás viviendo el acto más hermoso de crear, ¿no? Wow. No, de crear con fidelidad, eso. Así que queremos que esas palabras, esos pensamientos que han invadido nuestra mente en los últimos meses sean de inspiración para ti en lo que estés haciendo, que veas que no es simplemente una obligación y que ahí donde estás tienes una oportunidad de crear. Así es. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Madero Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches.